Pensini. De regreso con ustedes aquí en Contoy Pensini por Globovisión. Bueno, siempre nos gusta conversar con ustedes y ofrecerles cosas buenas. Este es un buen momento para muchos que a lo mejor tienen la mitad de la carga de trabajo de antes. ¿Y qué se puede hacer en este momento para aprovechar el tiempo? Bueno, yo les recomiendo a los que no lo han hecho el programa avanzado de gerencia del IESA. Y bueno, como su imparte su junta directiva y todo lo que se pueda ofrecer para que ustedes se eduquen mejor y puedan seguir progresando en la vida o sus hijos, realmente se los recomiendo. Quería empezar por ahí antes que se me olvide. Tengo aquí un profesor de IESA y de Oxford, más nada. Imagínense que le toca a este profesor aquí en Venezuela, en Bolívar, José Manuel Puentes. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte nuevamente por el programa. ¿Cómo te ha ido? El gusto es mío, Pedro. Gracias. Mira, háblame del PAC, por favor, del famoso Sí. programa que es para ejecutivos que no necesariamente son expertos en finanzas, ni No, matemáticas, seguro. ni ingenieros. Pueden ser abogados, profesores, artistas. Háblame un poco de No, él. el programa avanzado de gerencia, el PAC, es uno de los programas estrellas del IESA, tiene muchos años de tradición y hay una nueva cohorte que se inicia el 20 de octubre en la página web del IESA, iesa.edu.be, consiguen toda la información. Busquen la información y acérquense al IESA porque estoy seguro que va a ser un producto que les va a gustar mucho porque es un producto de primerísima calidad. Por cierto, mañana tenemos junta del consejo directivo. Nos así vemos que allá mañana. trataré de estar ahí lo más temprano posible. Me tengo que ir temprano por razones obvias, pero bueno. Mira, José Manuel, vamos a hablar, tenemos muchos temas, sobre todo lo que está sucediendo en Venezuela. Quisiera empezar por el tema de los billetes que hacen falta en el país, porque hemos tenido dos entrevistados que han hecho referencia al tema. Uno, José Guerra, que dice que no va a haber suficientes billetes para cubrir la demanda y que él sugiere que, como se hizo en Nicaragua o en Francia, se tomen los billetes de 100 y se marquen con algún tipo de troquel de que valen 100.000 bolívares. Y esos 100.000 bolívares, lo que él dice, te alcanza para 2 o 3 productos, para que se adelanten a los 20.000 que se quedaron atrás del proceso, según mi opinión. Es un proceso hiperinflacionario. Los académicos dicen que no, pero ya más de uno dice que sí. Y el otro fue también Víctor García, que dijo en el programa que de cada 100 billetes retornaban apenas unos 24, un 25%. O sea que en 2 vueltas se acaban los billetes en el banco, por toda la masa de billetes que se necesita para mover la economía y sitios donde no están bancarizados, etcétera. Quiero tu opinión profesional, Sí. por favor. Y para confundir más, voy a dar un tercer elemento detrás del fenómeno. Por supuesto que el cono monetario, la cantidad de billetes, es uno de los problemas. No son suficientes. Pero el problema de fondo, detrás de ese desequilibrio, es el problema inflacionario. Dada que tienes la inflación más alta del mundo, que este año está proyectada en 1.133%, cada vez necesitas una mayor cantidad de billetes de papel moneda para pagar por el mismo bien. Si hace 12 meses con 3 billeticos comprabas un producto, ahora necesitas 15 o 20 billetes. Entonces el uso intensivo de la moneda es la que hace que se agote. Conclusión, el problema de fondo es la alta y persistente inflación que tiene Venezuela. Por supuesto que imprimir billetes o tachar billetes y ponerle una nueva denominación es una opción de emergencia, pero el problema de fondo es la inflación y la política económica tiene que atacar el problema de la alta y persistente inflación que vive Venezuela, que es la inflación más alta del mundo. Y eso es lo que hace que el dinero simplemente los billetes no puedan pagar bienes y cada vez necesitas un número mayor de billetes para pagar por el mismo bien. Nosotros nos podemos comparar con Zimbabue. Hace como ya 2 años un artículo de Economist, la famosa y prestigiosa revista inglesa, nos comparaba con ese proceso y se quedaron cortos. Ellos ponían la escala inflacionaria de lo que vivió Zimbabue y ya nosotros tenemos en esa escala hiperinflacionaria, esa espiral que no termina nunca. ¿Crees que nosotros tenemos un proceso parecido? ¿Podemos copiarnos de algo al modelo de cómo ellos se salieron de ese proceso de inflación? Creo que lamentablemente Venezuela se está acercando muy peligrosamente a la hiperinflación. Hasta ahora Venezuela ha estado como la inflación más alta del mundo, una inflación muy por encima del promedio de América Latina. El promedio de inflación de América Latina es 5 o 6%. Este año Venezuela va a estar sobre el 1.000 o 1.130%, algo que está muy por encima de cualquier parámetro. Y en el mes de agosto tenemos la inflación intermensual más alta de nuestra historia, que estuvo por encima del 30%. Técnicamente, para caer en hiperinflación, de acuerdo a lo que es el acuerdo teórico más usado en economía, necesitas una inflación intermensual del 50%. Lamentablemente, Venezuela está muy, pero muy cerca de acercarse a ese 50% intermensual y muy cerca de acercarse a la hiperinflación que vivió Zimbabue.
¿Y se puede corregir de alguna manera? Mucha gente se pregunta si se debería dolarizar, euroizar, yuanizar la economía. Claro que sí, detrás del problema inflacionario tienes un problema de una muy inconsistente política económica y particularmente de una política fiscal y monetaria equivocada. Una política fiscal que está inyectando grandes volúmenes de recursos a la economía, la liquidez, el M2, la cantidad de dinero circulando sube como la espuma y esa cantidad de dinero circulando en la economía se va a dos mercados y a dos grandes desequilibrios. Uno, inflación, te presiona los bienes. Dos, el mercado paralelo, esos excedentes de liquidez y es por eso que el tipo de cambio un día como hoy, hace 12 meses, era 1000 y hoy es 25 veces ese valor. Es decir, en 12 meses el tipo de cambio paralelo se ha multiplicado por 25 y es parte del mismo fenómeno que explica la inflación. Claro. Y al final tienes un problema monetario y fiscal, una política fiscal inconsistente y un banco central que no cumple con su deber, con su labor fundamental de absorber esos excedentes de liquidez para preservar el valor de la moneda y el valor del tipo de cambio. ¿Eso se puede hacer con política monetaria? Claro, sin lugar a dudas, lo hizo toda América Latina. Recordemos que dolarizar es una opción que es válida, pero recordemos que Perú, Bolivia, Chile vivieron procesos de hiperinflación y ninguno de esos tres países dolarizó su economía. Simplemente lo que hizo es generar política económica consistente y sobre todo coordinación entre política fiscal y política monetaria. Es decir, tienes múltiples opciones. Yo no soy dogmático, pero no necesariamente tienes que dolarizar para poder controlar la inflación. Y el problema de fondo es una muy incoherente política económica. A lo mejor lo has calculado, no lo sé, si lo hiciste me parece, bueno, esto es una fórmula matemática donde se calcula el precio sombra de la divisa, no sé cómo lo quieras llamar, pero es una fórmula matemática donde tú divides la liquidez monetaria bolívares sobre los dólares que lo respalda, que son las reservas internacionales. ¿Cuánto te da esa ecuación matemática de cuánto podría estar el bolívar dólar según esa fórmula? Lo tengo por aquí, lo calculé esta semana y ya te lo voy a decir, el monto exacto generando lo que es el M2 sobre los dólares. Y eso te da 3.575. 3.500 bolívares. Sin embargo, el tipo de cambio de equilibrio lamentablemente está por encima de ese valor. Pero muy por encima, además que... Sí, sí lo está. ¿Qué es lo que pasa? El dólar frontera está, bueno, como 10 veces más de lo que está... 28.000. El frontera está en 28.000. Sí, es solamente un parámetro. No hay una manera única teórica de calcular el tipo de cambio de equilibrio. Es una discusión teórica muy compleja, pero el tipo de cambio de equilibrio de Venezuela está, yo diría, en este momento entre 7 y 10.000 bolívares por dólar. ¿Y cómo se puede traer atrás ese bolívar dólar? Sin lugar a dudas se puede hacer. Lo primero que tienes que hacer es desmantelar el control de cambio. Tienes un tipo de cambio paralelo que es 2.500 veces el tipo de cambio oficial, el 10 bolívares por dólar. No estamos dando el nivel para que... No estamos dando nivel, es 2.500 veces superior porque tienes un tipo de cambio oficial en 10. Ese es el oficial, lo podemos decir. Para poder hacer que este baje, tienes que desmontar el tipo de cambio oficial, ir a un esquema con un solo tipo de cambio de equilibrio. Entonces tienes un tipo de cambio paralelo en las nubes porque tienes un tipo de cambio oficial ficticio. Entonces hay que desmontar... menor que está a 10 bolívares por dólar. Que no claro, tienes que desmontar ese esquema cambiario. Y la unificación de los tipos de cambio con el DICOM y con todos los tipos de cambio que tenemos en Venezuela, si se unifican puede ayudar entonces a bajar esa inflación y ese desbordaje que tenemos de valores del dólar. Sí, y aquí me voy a una idea un poco más general y caigo en tu punto. Yo creo que Venezuela en este momento de crisis económica, esta es la crisis económica más aguda de la historia contemporánea de Venezuela. En estos momentos de crisis hay que hacer política económica, pero para que esa política económica sea exitosa tienes que construir una narrativa que se conecte con las emociones, sentimientos de la gente y que vaya en dos líneas de esa narrativa. La primera, ¿por qué llegaste aquí? Hay opciones de política económica que te llevan al desastre, al desequilibrio y al empobrecimiento. Hay opciones de política económica. Reconocer por qué se llegó aquí, porque se sigue usando la misma fórmula esperando resultados distintos. Y eso es, como decía Einstein, es locura. Si sigues haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. Entonces, la primera parte de la narrativa es por qué llegaste aquí, porque has instrumentado set de políticas económicas equivocadas. Y la segunda parte de la narrativa es cómo sales de aquí. Hay opciones de política económica que generan progreso, equidad y riqueza. Y es muy claro en el caso del venezolano. Tienes que desmontar el control de cambio. Tienes que desmontar los controles de precios que te generan desabastecimiento. Tienes que buscar ayuda internacional para fortalecer tu nivel de reservas. Y tienes que buscar ayuda internacional para poder llevar a cabo un programa masivo de subsidios directos al 50 o 60% más humilde de la población para ayudarlos a atravesar este desierto tan difícil
del desastre que ha generado la política económica equivocada. Ahora, ¿por qué se disparó tanto en los últimos 3, 4 meses? Quizás porque fue antes de las sanciones colocadas por el presidente Donald J. Trump de los Estados Unidos, fue antes de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que fueron las marchas y eso. La respuesta al regreso después de esta pausa, José Manuel Puente. Ya regresamos con más por ustedes aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Con Todo y Pensini. Regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos en vivo y directo. Tenemos al profesor José Manuel Puente, que viene del IESA y uno de sus posibles profesores del PAC, para que se recuerden que pronto van a aceptar a la gente. Aprovecha, si le queda espacio o le convence a la gente de su empresa para que se los pague, o a sus padres, a los que están viendo este programa, que si tienen todavía fundapapucho, aprovechen. Mira, conozco varios. Bueno, José Manuel, quedamos con una pregunta que por qué se había acelerado tanto la subida del bolívar dólar en los últimos meses, inclusive antes que empezaran las manifestaciones de la calle. Sí. No, el tipo de cambio paralelo es un tipo de cambio que se ve influenciado por múltiples factores económicos, políticos, institucionales. Los incrementos de liquidez del último año, la liquidez monetaria, el M2, se incrementó en términos nominales en 430% en los últimos 12 meses. Eso es gasolina pura para el tipo de cambio. La inestabilidad política es otro de los factores. El tipo de cambio es cobarde y la gente se refugia en dólares para protegerse ante las expectativas negativas económicas y políticas. Es decir, múltiples factores han hecho que el tipo de cambio en los últimos 12 meses se multiplique por 25. Y con eso, a su vez, y es un círculo vicioso, se genera gasolina pura para el proceso inflacionario. Así es. Mira, ¿y cómo queda entonces la deuda venezolana ante esta situación? ¿Hay suficientes fondos? Hemos tenido distintos expertos aquí en el programa que aseguran de que para el 2017 los bonos que van por vencerse de aquí al fin de año, interés y capital, están cubiertos, pero quería saber tu opinión. Sí, esto siempre es un debate complejo porque si uno examina los fundamentos macroeconómicos de Venezuela, Venezuela hace varios años que tenía que haber caído en default, en cesación de pagos. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, tiene los niveles de reservas más bajos de los últimos 21 años, niveles de reservas internacionales por debajo de los 10.000 millones de dólares. Lo que pasa es que la teoría económica no te dice que un gobierno irresponsable en el manejo macroeconómico puede achicar, reducir el nivel de importaciones para abrir espacio a los pagos de deuda. Y eso es lo que ha hecho el gobierno en los últimos 4 años, reducir importaciones, abrir espacios para los pagos de deuda, pero claro, ese achicamiento de importaciones no ha sido gratis para la sociedad. Eso ha implicado desabastecimiento, agudización del ciclo recesivo. Porque también el aparato productivo se ha reducido a la cuarta parte o menos. Claro. Entonces, si tú no tienes aparato productivo que manufacture bienes y servicios aquí en el país, no tienes, juro, que importarlo. Claro, o los importas o le das a las empresas dólares para que compren insumos y produzcan. Cuando tú reduces el nivel de importaciones, sobre todo de insumos, lo que hace es agudizar el ciclo recesivo de contracción de la economía. Es por eso que esta crisis ha sido esencialmente una crisis autoinducida, consecuencia del mal manejo macroeconómico. Y para poder hacer frente a los pagos de deuda, le declaras un default a los importadores, a los ciudadanos venezolanos. Y yo creo que el gobierno en este último tramo del 2017 va a volver a hacer lo mismo. Tiene pagos para el último trimestre del año sobre los 3.900 millones de dólares. Entre los fondos cuasi fiscales que tiene y entre las posibilidades que tiene de reducir aún más, un poquito más, importaciones, va a cumplir con los pagos del último trimestre del año. Esa es mi proyección, al menos a la luz de hoy. En cuanto al manejo de monedas, el último reporte de la canasta venezolana se hizo en yuanes, pero eso también de alguna manera subestimar al público, porque cualquiera puede agarrar una calculadora, buscar cuánto está el yuan y multiplicar, pero operativamente es muy complicado, porque son monedas que no son de fácil circulación y hay un spread que siempre gana un broker o un corredor de este tipo de casas de cambios, porque tú lo vendes a un precio y le dices, si no hay, entonces tú abres ese spread y te ganas todo ese dineral. Esto no nos va a complicar más las cosas a Venezuela. Sin lugar a dudas. ¿Crees que las sanciones que sean en dólares o no va a afectar? Estás mal y estás haciendo las cosas aún peor. Esta canasta de monedas es nuevamente una opción de política económica hecha con un voluntarismo total
pero con muy poca análisis técnico-económico. Como tú bien dices, primero, las rupias y los rublos no son monedas de referencia en ninguna parte del mundo, y esas son parte de la canasta. Segundo, no se ha especificado cuál va a ser la proporción de cada una de esas monedas en la canasta, hoy, después de casi 2 semanas del anuncio. 3, Venezuela, su principal socio comercial es los Estados Unidos de América. La mayoría del petróleo venezolano va a los Estados Unidos y nuestro mayor oferente de productos y servicios en el mundo es los Estados Unidos. Esas transacciones se hacen de manera natural en dólares. Entonces, pensar en que Venezuela puede evadir hacer transacciones internacionales con el dólar es absurdo, y lo que va a hacer es complicar aún más el panorama económico. Esa decisión de la canasta de moneda, junto a las medidas anunciadas, más que resolver o atacar el origen de los desequilibrios macroeconómicos, lo que hace es empujar a la economía venezolana a un ciclo aún mayor de recesión, contracción y desabastecimiento. Hay un contrato futuro que es una canasta de monedas contra el dólar, se llama el dólar index, no por el hecho de que se llama dólar index es en dólares, sino que haces esta canasta que se pretende hacer. ¿Por qué no se toma ese mismo índice que está comprobado, tiene fluctuación, tiene volatilidad, se puede ver día a día, tiene un mercado estandarizado donde se puede ver el valor en todas partes del mundo, es igual, no es como una canasta que puedo poner cualquier valor, como dices tú, de unas monedas que no circulan? ¿Por qué no se utiliza una moneda que ya existe, pues? No, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, en el pasado yo no soy dogmático, yo he hablado de la posibilidad de que Venezuela diversifique sus reservas internacionales y, por ejemplo, parte de sus reservas estén en euros. El bloque europeo es un bloque similar en términos de patrones de comercio, en términos de tamaño de economía, similar a los Estados Unidos, y tú podrías tener tus reservas en dólares y euros. Pero pensar que va a ser en rupias o en rublos es fantasía de alguien que conoce muy poco de economía. Entonces sí hay alternativas al dólar absoluto, pero tienen que ser inteligentes y con base en información técnica de cuál es la mejor. La que tú planteas es una, la otra sería ir con una canasta de euros europeos y de dólares americanos. Está bien. Mira, y también con tantos problemas de la economía que tenemos y ahora con las sanciones que pueden empeorarlas más. Por ejemplo, una empresa como Rosneft de Rusia hace negocio con Venezuela de petróleo, le quiere pagar a PDVSA. Estas sanciones o hacer negocio con Venezuela que les prohíbe de alguna manera no les afecta estas negociaciones. Por ejemplo, tendrían que pagar Rosneft a PDVSA desde Rusia y en moneda en efectivo para no entrar en este tipo de sanciones. ¿Cómo se va a hacer este tipo de negociaciones? Es una complicación que va a ser muy costosa, muy complicada. Cualquier transacción con empresas le quita transparencia. Le quita transparencia, le genera costos de transacción por los costos de las comisiones, porque si tú recibes rublos, inmediatamente los vas a cambiar a dólares, porque esa es la moneda de referencia. 10% Para darte una idea, Pedro, el 80% de las transacciones internacionales en el mundo se hacen o en dólares americanos o en euros de Europa. Así de sencillo. El mundo está dominado por esas dos monedas y esa es la realidad. O el British Pound. El British Pound muy lejos, es una moneda muy fuerte, muy sólida que podría estar en esa canasta, pero la libra esterlina de la Gran Bretaña no es más del 5 o 6% de las transacciones mundiales. Entonces imagínate si hablamos en términos de rupias o de rublos, es simplemente absurdo. Entonces tienes muy claro cómo el dólar americano y el euro europeo controlan el 80% de las transacciones. ¿Una posición política puede afectar aún más ya el problema económico que tiene Venezuela? Claro, y ese ha sido parte del problema, y hay que decirlo con responsabilidad. En los últimos años no ha habido un grupo de economistas competentes en el gabinete. De hecho, no hay ningún economista en este momento. Pero tienen buenos asesores, a lo mejor no les hacen caso. El propio Rafael Ramírez planteó una vez una serie hace como 3 años, una serie de políticas que han repetido numerosos economistas, lo que pasa es que no se le hace caso. Claro, yo no sé a quién le estaba hablando al oído a Rafael Ramírez, seguramente un economista competente, pero una vez que Rafael Ramírez asumó la posibilidad de llevar a cabo esas reformas, inmediatamente fue removido del cargo. Cada vez que se trata de plantear reformas que ataquen los desequilibrios de fondo para que Venezuela recupere crecimiento con abastecimiento y control de la inflación, el Poliburó simplemente lo expulsa. Y la revolución no acepta reformas en el ámbito económico. Miguel Pérez Abad también trató de unificar el sistema cambiario. Casi lo logra, pero lo sacaron. También el presidente de PDVSA dijo y anunció, mira, el plan de la patria no está funcionando en algunas cosas por el sur del lago, y entonces lo sacaron. Tú tienes razón, entonces podemos deducir eso. Absolutamente. ¿Quién es el Politburó? Bueno, hay que ver quién es el que tiene el control real de la toma de decisiones de política económica, pero lo que es muy claro es que cada vez que se anuncia alguna modificación en el esquema económico,
ese líder sale fuera de la coalición. Y el tema es que el país está trancado en 4 años de recesión, donde se ha perdido cerca de 1/3 del PIB total, 4 años con la inflación más alta del mundo y con niveles de desabastecimiento nunca antes vistos. Y como no se ha tomado ninguna decisión en el 2017, es muy probable que el ciclo recesivo continúe en el 18. Estamos hablando de 5 años de desastre económico y que tiene impactos devastadores en lo social. En cuanto al hueco fiscal, ¿se puede relacionar alguna de estas tomas de decisiones o esa canasta de monedas o algo para taparlo o maquillarlo de alguna forma? Bueno, el problema fiscal está vinculado con muchas cosas. Una, tienes un gasto público muy por encima de tus ingresos que te está generando un déficit fiscal gigantesco. En los últimos 4 o 5 años, el déficit fiscal venezolano ha sido el más alto de toda la historia económica. De hecho, hay un fenómeno que es muy tristemente interesante y es que las altas y persistentes inflaciones se comen tu recaudación tributaria. El impuesto sobre la renta del 2017, se recauda en el 18, pero después de un año de inflación. Entonces la inflación se come tus saldos reales de tributos recaudados y hace que tu hueco fiscal se amplíe. Entonces los países con altas y persistentes inflaciones como Venezuela agudizan sus niveles de déficit fiscal, consecuencia de que la inflación se come gran parte de los saldos de finanzas públicas y de ingresos para poder tapar los huecos. Y eso a su vez implica financiamiento inorgánico, monetario de los déficits, que es gasolina para la inflación. Y al final, círculos viciosos que todos terminan en lo mismo. Desabastecimiento, desequilibrio inflacionario y devaluación del tipo de cambio. ¿Soluciones que ofrecerías para evitar todo este problema que estamos viendo o lo que se va a agravar? Bueno, lo que he repetido como un loro durante los últimos meses, a ver si alguien escucha, y particularmente alguien escucha con poder de decisión. Y es muy claro, no hay que inventar el agua tibia. Tienes que desmontar el control de cambio, ir a un esquema con un tipo de cambio único competitivo, como lo tiene Chile, como lo tiene Perú. Tienes que desmontar los controles de precios para que los productos vuelvan a aparecer en los anaqueles y los precios reflejen la estructura de costo de las empresas. Tienes el nivel de reservas internacionales más bajas de todos los últimos 20 o 21 años. Necesitas buscar ayuda internacional para fortalecer tu sector externo y poder liquidar dólares de aparato productivo. Y tienes que acompañar ese programa de reformas integrales con un programa de ayuda social focalizado al 50 o 60% más humilde de la población. José Manuel, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar contigo y ojalá que las cosas mejoren y te seguimos aquí a través del Twitter, @JMPuenteC. No hay que inventar el agua tibia, solamente hay que ver alrededor de América Latina qué es lo que está haciendo el resto de América Latina. @JMPuenteC de casa. Se te va a olvidar ahora. Un pequeño lapsus mental. Lo uso tampoco, se me olvida. Úsalo, mira que la gente te sigue. Muchísimas gracias, Pedro. Ya regresamos con más para usted, @ConTodoYPensini, @Globovisión. Ya regresamos. Con ustedes aquí en Con Todo y Pensini, ya no nos queda más nada sino despedirnos aquí en Globovisión, darles las gracias como siempre por su sintonía. A veces los temas económicos se ponen un poquito más agudos, pero bueno, tratamos de serlo más pedagógicos y didácticos sobre este tema tan importante para nuestro bolsillo, ¿verdad? Bueno, los espero como todos los días a las 6 de la tarde aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Me despido y les recuerdo que se les quiere. Hasta luego.